Continuamos nuestras reflexiones sobre la formación de predicadores y de evangelizadores. Y hoy queremos referirnos a una actitud que es muy importante en un predicador que verdaderamente quiera llegar a los corazones. Porque esta es una diferencia que hay entre un expositor, un conferencista y un predicador. A un buen conferencista lo que se le pide es que tenga y sepa transmitir ideas claras. Podemos decir que es un asunto que tiene que ver con la cabeza, con el cerebro, con la inteligencia. Un predicador tiene que ir más allá. Se le pide no solamente que tenga y que transmita conocimientos, sino que pueda mover, como decimos popularmente. Y mover es un asunto que tiene que ver con motor, motivación. Movimiento tiene que ver con el motor que todos llevamos dentro, y el motor de la vida se llama amor. Un predicador tiene que llegar a los recintos en donde nace el amor en los corazones. De otra manera, será tal vez un buen profesor, será tal vez un buen conferencista, pero difícilmente podrá recoger frutos de verdadero evangelizador. Y la actitud que necesitamos para despertar amor, y es lo que quiero destacar en esta ocasión, mis amados amigos, es la admiración. ¿Cómo es de importante despertar la admiración? El gran objetivo de un predicador, en cierto modo, es ese: despertar el amor. Pero el amor, cuando se despierta, tiene un nombre: admiración. Lo primero que sucede para que nosotros nos interesemos, por ejemplo, por una persona, es que nos parece admirable por algo. Admirable por su belleza, admirable por su coherencia, admirable por su inteligencia. La admiración es el nombre que tiene el amor cuando despierta. Es el primer nombre del amor, podríamos decir. Y por eso un predicador, en cierto modo, lo que hace es tomar los textos para pulsarlos, para tocarlos como se toca el arpa, como se toca la guitarra, de manera que surja, de manera que nazca la melodía de Dios. Una música, una melodía que despierte admiración hacia Dios. Mostrar cómo Dios es admirable en sus obras, cómo es admirable en su misericordia, cómo es admirable en sus designios, cómo es admirable en su sabiduría. Este es oficio del predicador. Un oficio que lamentablemente se olvida con frecuencia en la Iglesia Católica. Y por eso tenemos que preguntarnos qué sucede cuando no se despierta la admiración. ¿Qué es una predicación cuando no despierta la admiración? Es o una conferencia fría, o un regaño largo, o una meditación o una reflexión ajena al texto de la Biblia. La actitud de despertar admiración nos librará de una cantidad de errores que podemos cometer como predicadores. Vamos a mencionar algunos de estos errores y descubriremos cómo la admiración los vence a todos ellos. Porque ciertamente la lectura del día de hoy, la del libro eclesiástico, está perfecta para este tema. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? Uno solo es sabio. Después de enumerar tantas obras, nos dice, uno solo es sabio. Y queda uno como mirando al infinito, qué grande es Dios. Un ejercicio de admiración. El libro de la sabiduría se atribuye
a un hombre llamado Jesús ben Sirá. Por eso también se le llama el Sirácida, el libro del Sirácida, es decir, el libro de Ben Sirá. Y lo que está haciendo Ben Sirá en este texto, que es el comienzo del libro eclesiástico, lo que está haciendo es despertar nuestra admiración, despertar nuestro amor. Hablemos de los errores y de cómo se corrigen con la admiración. Para ser concretos, vamos a mencionar 4 errores frecuentes en los predicadores y cómo esos errores se corrigen si nosotros tomamos seriamente una actitud de admiración. El primer error es la alabanza al mal. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero ¿cómo es posible que estemos haciendo esto en la iglesia? Pues sí lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo. ¿Cómo sucede? Figúrese usted ¿cómo está despodrido el mundo? Realmente el mundo está sumergido en el pecado y parece que estamos viviendo una época durísima. Ahora esta modalidad de crimen parece que no inventaran sino cosas sacadas de la mente del demonio. Ahora resulta que engañan a gentes humildes, como por ejemplo aquella meretriz, aquella pobre mujer, esa prostituta, que la convencen con un nuevo trabajo, le hacen firmar un contrato de un seguro de vida por un costo muy alto, es una mujer relativamente joven, entonces la compañía aseguradora concede una suma alta, ponen como beneficiarios a los criminales que están haciendo este daño y después asesinan a la pobre mujer y cobran el seguro. Es decir, han utilizado la vida de esa mujer por un precio cerca de 100 millones de pesos. ¡Qué porquería! ¡Qué criminales! Así está el mundo. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A dónde? ¿Qué está pasando en nuestro país? Llega un momento en el que la descripción del mal es tan minuciosa. Llega un momento en el que nos detenemos tanto en el poder del mal que parece que lo único que queda grabado en la cabeza de la gente es: el mal es poderoso, el mal es muy fuerte. Una vez hablé con una muchacha que había estado metida en un grupo satánico y le preguntaba, ya cuando ella empezó a salir de este asunto, le preguntaba que ella cómo había entrado en eso, y me decía: mire, los que me convencieron a mí siempre me decían, el mal es más poderoso. ¿Qué sale en las noticias? El mal. ¿Qué sale en los periódicos? El mal. ¿Qué sale en los noticieros? El mal. El mal es poderoso, el bien es para los tontos. Sin darnos cuenta, cuando nosotros tenemos en nuestra boca solamente las cosas malas, estamos haciéndole un servicio al demonio. Porque hablamos con tanta ponderación y con tanta vehemencia y enfatizamos tanto en el poder del mal, que lo que queda en los corazones, y Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis, lo que queda en los corazones es una sensación de tristeza, una sensación de derrota y una sensación de que el mal es muy fuerte, tremendamente fuerte. Fíjate lo grave que es eso. A veces, como dice el refrán, por hacer más hacemos menos. Y tratando de que la gente sepa lo mal que está el mundo, hay que tener cuidado, hay que hacer un balance, porque de pronto enfatizamos tanto lo mal que está el mundo, que la enseñanza que de pronto le puede quedar a alguien es: el mal es el verdaderamente poderoso, el mal es el fuerte. Es un error muy grave. Uno tiene, para contrarrestar este error, uno tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué le queda en el corazón? ¿Qué le queda en el alma a las personas después de escucharlo? Quedan rostros de amargura, rostros de terror, rostros deprimidos, que salen con una convicción en la cabeza: el mundo está hoy peor que nunca, parece que Dios está perdiendo la batalla. Ese es el rostro que llevan. ¿Qué clase de predicador eres si ese es el rostro que se lleva a la gente después de oírte? El único rostro que cabe después de escuchar una verdadera predicación cristiana es el rostro de la serenidad en la victoria de Jesús. Sí, hay maldad, hay enfermedad, hay tragedias naturales, hay perversión en el corazón humano, ya lo sabe la Biblia.
Pero el corazón cristiano sigue el ejemplo de Jesucristo. Nosotros como cristianos no podemos seguir otro ejemplo sino el de Cristo. Y Cristo Jesús, ¿cómo actuaba cuando le traían las malas noticias? Le hablaban a Jesús, mira que Pilato atacó a aquellos galileos y mezcló su sangre con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. Ya ellos estaban haciendo, esos hombres que llevaron esa noticia a Jesús, estaban haciendo el oficio de los periódicos hoy. ¿Cómo nos alegra llevar malas noticias? Ay, mira lo que acaba de suceder, y viste cómo se cayó la torre esa y mató a 18, le contaban a Jesús. Y la respuesta de Jesús es instantánea. ¿Y ustedes creen que esa gente era más mala que el resto de la gente? Lo que hay es que convertirse, hermanos, y siguió predicando. Jesús no se deja embolatar por el poder del mal. Jesús no se deja envolver en las malas noticias. Amigos, un predicador no se deja envolver en las malas noticias, ni deja que la gente se vaya envuelta en las malas noticias. Nosotros, pase lo que pase, somos los predicadores de la buena noticia. Y por eso lo que abunda en nuestros labios es la convicción de que así como sucede el mal, así también hay victoria del bien sobre el mal. Entonces, primer error, enfatizar tanto por las descripciones y ponderaciones, enfatizar tanto en el mal que terminamos haciéndole alabanzas al poder del maligno. Cuidado con eso. Esto se cura ¿cómo? Fomentando la admiración. Un segundo error que también se comete en la obra de la predicación tiene que ver con el aburrimiento. Hay predicadores que no son malos, lo que son es aburridos. Malos no son, pero son aburridos. El aburrimiento. Siempre cuento la misma historia, la cual desde luego me atribuyo. Una vez estaba en una larga enseñanza, un matrimonio estaba en primera fila y se ha dormido el caballero. Vamos a decir que era el caballero porque hay mayoría femenina hoy. Y empieza el hombre primero a decirme que sí a todo y después se ha quedado profundamente dormido. Y entonces le digo yo con grave disgusto a la señora, despiértelo. Me responde ella, usted lo durmió, usted lo despierta. El aburrimiento. Había un profesor de retórica, aquella arte de la predicación, de la oratoria, había un profesor de retórica que les ponía a hacer ejercicios de predicación a los estudiantes. Y entonces hablaban ellos, estaban hablando y predicando, pero cuando el hombre empezaba a ver que ellos eran como ese avioncito que no sabe a dónde va a aterrizar, entonces les hacía señas desde atrás. Aterrice, aterrice, hermano, aterrice, aterrice. Termine, redondee, concluya, por favor, llegue a algún punto. El aburrimiento. Pero nadie se aburre si tiene algo que admirar, si tiene algo que aprender, si siente que va a encontrar algo que vale la pena. La admiración es una vacuna contra el aburrimiento. La gente se puede dormir si tú estás haciendo un largo estudio, que es como ese avión que no sabe dónde aterrizar. Pero si tú estás cantando con tu palabra, estás cantando la grandeza de Cristo, y estás contando las maravillas de Dios, y estás enseñando a ponderar el poder de Dios, entonces nadie se aburre. Una vez salíamos para misiones. En aquella época yo no había recibido la ordenación sacerdotal, era un estudiante en mi comunidad. Y el sacerdote que nos acompañaba, un hombre entrenado en esto de misiones, pues era el coordinador de esa obra, de ese apostolado. Uno de mis compañeros comenta, antes de esta Semana Santa, era una Semana Santa, comenta, bueno, no podemos extendernos mucho en las homilías, no podemos extendernos mucho en la predicación, decían. Y le responde el sacerdote, el que sabía de misiones, el que sabía de predicación, le responde y le dice, hermano, sepa una cosa, la gente, especialmente para estas fechas, tiene el tiempo reservado para la predicación. No son ellos los que se cansan, somos nosotros. O de pronto somos nosotros los que podemos cansarlos a ellos. Pero la gente tiene disposición y la gente tiene hambre de la palabra. Lo que pasa es que hay que saber servir el banquete. Uno puede tener mucha hambre,
Pero si le ofrecen un arroz que parece